Romanos 1, 16 y 17. Todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, muchas gracias porque nos has permitido alabar tu nombre y cantar preciosas alabanzas a ti. Ahora, Señor, necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Padre, tú conoces lo que esta semana hemos vivido, las pruebas que hemos pasado, las luchas, Señor. Conoces lo que hay en nuestro corazón. Venimos a tu casa para fortalecer nuestra fe contigo. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Edifícanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el primer estudio, nosotros hablamos acerca de el saludo con el que el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia en Roma. Tome en cuenta que Pablo no conocía a los hermanos de Roma, nunca había estado en Roma, había oído de esa iglesia y cuando escuchó de esa iglesia su corazón ardió en deseos de visitarles, de estar con ellos. Y por eso les manda una carta en donde empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En esa primera lección, hermanos, nos hacíamos una pregunta: ¿cuál es nuestro llamado? ¿Se acuerda del ejercicio que hicimos? Iban a poner su nombre: fulano de tal, hijo de Dios o hija de Dios, llamado a ser qué. ¿Cuál es tu llamado? Por supuesto, hablamos de 3 clases de llamado. Llamado general, todos hemos sido llamados a ser salvos. Llamado especial, llamado a un grupo. Y llamado particular a algo específico. Les puse el ejemplo de los músicos, llamados a ser cristianos, llamados al ministerio de la música y llamado a específicamente un instrumento. Eso hablamos hace 8 días. Ahora, después del saludo y de recordarles el llamado, Pablo entonces comienza a tratar los temas que quiere ir a hablar con ellos cuando los vaya a visitar. Pero les dice en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, ¿qué? Soy deudor. No porque les debía dinero, pues sencillamente a estos hermanos no los conocía. Pero dice: yo me siento comprometido, soy deudor. Y en el versículo 15 les dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Pronto, listo, estoy listo para irles a anunciar el evangelio. Y entonces procede a tocar el tema. Punto número 1, el poder del evangelio. Voy a visitarles, hermanos romanos, les voy a ir a visitar.
Pero hay un tema que quiero tratar con ustedes: el poder del Evangelio. Dígalo conmigo: el poder del Evangelio. Dice en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero mire, yo subrayo aquí esta primera palabra: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué les dice eso a los hermanos de Roma? ¿Acaso será algún motivo de vergüenza el Evangelio? Bueno, por favor, remóntese 2000 años atrás. Entra en escena ahí en Jerusalén, en Galilea, un hombre que anda haciendo milagros. Y todo el mundo dice: Él es el Cristo. Y anda predicando, enseñando sus enseñanzas, están tocando el corazón de las personas. Estoy siguiendo al Cristo, Él es el Cristo. De repente lo agarran, lo juzgan y lo matan. Y allá está en un madero. La ley decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿dónde queda su seguidor? Aquellos que habían seguido por más de 3 años a Jesús, ahora se sienten avergonzados. Habían seguido a alguien que decían: Él es el que nos va a redimir de la esclavitud de Roma. Y los romanos lo matan. Entonces, por esa razón, muchos se sentían avergonzados. Muchos tenían vergüenza. Los mismos discípulos se encerraron. Jesús tuvo que llegar después de que resucitó y aparecerse y entrar donde ellos estaban y decirles: paz a vosotros. Porque todo el mundo estaban avergonzados de haber seguido a un hombre que decían que los iba a liberar de Roma, y lo mataron. Por eso Pablo empieza diciendo: no me avergüenzo del Evangelio. A mí no me da vergüenza este Evangelio. Y aclara por qué: porque es poder de Dios. Pero, vea lo que dice el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para que el Evangelio de Dios. ¿Hay otros? ¿Hay otros evangelios? Pablo dice: a mí no me da vergüenza el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Pero en el 1 dice: el Evangelio, pero el Evangelio de Dios. ¿Qué hay otros evangelios? En 2 Corintios 11:4, Pablo dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí habla de otro evangelio. Sí, hermanos. Y cuando Pablo, el apóstol, le escribe a los hermanos gálatas, mire cómo le pone en el capítulo 1, versos del 6 al 8. Estoy maravillado, le dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, lea, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros, a ver, lea este texto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, caiga bajo maldición. Y de ahí pues, hermanos, ¿hay otros evangelios? Sí. Lamentablemente sí hay muchos evangelios. Le voy a mencionar 3 o 4 solamente por decir algunos. El evangelio de la prosperidad. No. Con Dios no hay ni un pobre. Vas a tener mucho y vas a recibir millones y te va a caer polvo de oro y bueno, vas a tener hasta, te va a tapar tus dientes con oro y un oro que no es de este mundo. Evangelio de la prosperidad, puros millonarios, puros ricos. Eso no dice la Biblia. Otro, la unción del chicle. ¿Cómo ve? Este pastor entra con un montón de chicles y mire, aquí está, recibe la unción del Espíritu Santo masticando este chicle. Órale, y a repartirle chicles a todos. Otro, aunque usted no lo crea, la unción del pie. Esa dice pastor hace que le besen los pies y luego se los pone en la cabeza y en la espalda para transmitirle el poder del Espíritu Santo con la planta de su pie. ¿Qué le parece? En un video se ve donde pone el pie encima de la cabeza de una mujer y se lava los pies sobre la cabeza y aquella recibe el agua y se empapa toda de esa agua de pie bendito. ¿Quién sabe si se lo lavó? Otra. Este hombre, creo que ya se murió, se hacía pasar por Cristo, que Él es el nuevo Cristo. Y creo que se murió y ahora su esposa dice que ella es ahora el Cristo, que ahora el Cristo reencarnó en una mujer. ¿Sabe qué? Usted se puede reír de esto, yo me río, pero tienen miles de seguidores de esto. Otro evangelio, el falso evangelio de la esposa de Jesús. Hay una iglesia que predica que María Magdalena fue su esposa de Jesús. ¿Sabe qué? Y la gente lo cree. Y la gente lo cree. Bueno, ¿y cuál es el evangelio que nosotros tenemos? A ver, ¿cómo puedo saber si el evangelio en el que yo he creído es el bueno? Vamos a empezar con esto. En resumidas cuentas, ¿qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas o buenas noticias. Apréndalo esto, porque lo dicen, yo soy evangelista. No, evangelista es el que va y anda predicando las buenas nuevas. Decimos, yo soy evangélico. No, yo soy cristiano. Esa es la palabra correcta que debemos decir. ¿Tú qué eres? Yo soy cristiano porque creo en Cristo, soy hijo de Dios. ¿Eres protestante? ¿Eres esto? Soy cristiano y punto. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Ahora, estas buenas noticias, el evangelio correcto está escrito bien aquí en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Aquí está definido lo que es el evangelio correcto, el bueno, no el falso. A ver, vamos a leerlos, son 4 versículos. Todos. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No se complique su vida cristiana. En estos 4 versículos está resumido lo que es el evangelio. Aquí no dice, si tú no has hablado en lenguas, no tienes el evangelio. Aquí no dice, si no te has caído de espaldas y te han recibido y te has quedado tirado en el suelo un rato, no tienes el buen evangelio. Aquí no dice, si no has gritado o te has sacudido, no eres salvo. No, hermanos. En 2 palabras, aquí está, mire. Presentar el evangelio es decirle a la persona 2 cosas, según acabamos de leer. La primera, Cristo murió por nosotros. Dígalo conmigo, hermano. Cristo murió por nosotros. Es lo primero que hay que decirle a la persona. Tú y yo somos pecadores. Y dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte. Pero ¿sabes una cosa? Cristo murió por nosotros. Ya no tenemos que morir porque Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y la segunda, resucitó al tercer día. No se quedó en la tumba. Murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Ahora, si tú crees estas 2 cosas, si tú crees de todo corazón que Cristo ocupó tu lugar muriendo por tus pecados, y número 2, si tú crees que Dios le resucitó de los muertos, entonces tienes el beneficio del evangelio, que es el poder de Dios. Aleluya. Murió por nosotros y resucitó. Eso es lo que la gente tiene que creer para ser salvo. Ya veremos más adelante cómo Pablo le dice a los romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, asunto solucionado, serás salvo. No hay más, hermanos. No dice aquí que te caigas, que te rías, que brinques, que bailes, que aceptes que Cristo murió por ti, que aceptes y creas que Él resucitó. El beneficio, aquí está otra vez en la diapositiva, por favor. Creer esto trae como beneficio el poder de Dios. Por eso, hermanos, ¿a poco así? La gente dice: ¿a poco con eso ya tengo el poder de Dios? ¿Quiere usted experimentarlo? ¿Quiere probarlo? Como dicen, a las pruebas me remito. Algunos no aceptan esto. Algunos no aceptan que creer que Cristo murió y que resucitó nos trae como beneficio el poder de Dios. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios en su vida? Levante la mano. Pero ya entiendo que algunos necesitan poquito porque así nada más le hicieron, poquito. Otros que quieren un poquito más arriba. Va de nuevo. ¿Cuántos necesitan el poder de Dios en su vida?
Amén. Algunos necesitan el poder de Dios para que sane a su enfermo que está en el hospital en este momento. Algunos necesitan el poder de Dios para que arregle su matrimonio. Algunos necesitan el poder de Dios para que les quite la depresión en la que han caído. Algunos necesitan el poder de Dios para que cambie su vida. En fin, todos necesitamos el poder de Dios. Y sabe una cosa, el evangelio es el poder de Dios. Pero el buen evangelio, que Cristo murió por nosotros, que resucitó al tercer día, nos trae como beneficio. Si yo creo eso, me trae como beneficio el poder de Dios. ¿Será? Algunos no lo creen y les pasa lo que dice en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para algunos, ¿a poco nada más con que creas que Cristo murió por tus pecados y resucitó, ya tienes el poder de Dios? Hermano, usted está adorando y yo sé que hoy 5 de junio del 2022, aquí en esta escuela dominical, Dios va a hacer milagros y va a mostrar su poder en muchos de ustedes. Seguro que sí. Lo creo porque lo dice la Biblia. Pero algunos dicen, no es cierto, ¿cómo nada más creyendo? Pues sí, es locura los que se pierden, pero los que creemos es poder de Dios. También dice 1 Corintios 1:23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Hermano, no te compliques la vida. Es que yo no me he caído, hermano. Yo no he hablado en lengua, yo no me he sacudido. Por favor, tú vas a ver el poder de Dios de acuerdo a lo que dice aquí. Mire, el apóstol Pablo fue a visitar a los hermanos de Tesalónica y a los hermanos tesalonicenses les dice esta palabra, 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Como diciéndoles, cuando les llevé el evangelio, no solo les fui a dar palabra, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y a usted se lo digo en esta mañana, a usted que trae un dolor y que no pensaba venir a la escuela dominical porque se siente enfermo, pero dijo voy a ir, usted va a salir sano en esta mañana porque el evangelio de Dios es poder, aleluya. Y su alcance es tan grande que a usted que está en casita ahí, que no pudo venir porque está enfermo, pero ahí en su lecho de dolor está escuchando este mensaje. El evangelio es poder, no solo palabras. No llegué con palabras, sino con poder. Aunque le voy a decir, hermanos, que muchos asocian el poder de Dios en manifestaciones espectaculares, en manifestaciones sobrenaturales. Bueno, no descarto que el poder de Dios hace eso, pero hermanos, lo más básico es que el poder de Dios, volvamos a nuestro texto, versículo 16,
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿qué dice? Para salvación. Una transformación moral y espiritual de las vidas. Solo Dios puede transformar el corazón, romper nuestras cadenas, librarnos de nuestra esclavitud, obrar en nosotros una verdadera transformación. No hacemos mal en cantar estas alabanzas como esa que dice: cámbiame, Señor, cámbiame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. El Evangelio cambia a ese esposo, no por otro, lo cambia en su carácter, en su manera de ser, cambia a esa esposa también. El Evangelio cambia a los hijos. El Evangelio cambia el carácter, hermanos. Ese carácter explosivo, gritón y mal encarado en todo. Cristo cambia. El Evangelio transforma las vidas. Usted puede encontrar en una farmacia una pastilla que le quite el dolor de cabeza, pero no va a encontrar una que le quite el mal carácter. Para eso es el Evangelio, poder de Dios para salvación. Dice Filipenses 2:13 que Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, usted ha creído al Evangelio. Este es el Evangelio que predicamos. Un Evangelio para salvación. Un Evangelio que solo pide dos cosas: acepta que Cristo murió por tus pecados, acepta que Él resucitó para tu santificación, y adelante, recibe el poder del Evangelio en tu vida. Pero mire, Pablo en el versículo 17 agrega algo más. Porque en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. La palabra revela es se manifiesta. La justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y ese es el segundo punto que Pablo le trata a los hermanos romanos. Punto número 2. La justicia de Dios. Otra vez quiero dejar en claro, Pablo nunca había estado en Roma. Va a ir a visitar a los hermanos, va a conocer esa iglesia, pero les adelanta: voy a hablarles del Evangelio. Y no me da vergüenza, porque el Evangelio es poder de Dios. Y otro asuntito que quiero tratar con ustedes es sobre la justicia de Dios. Vamos a hablar un poquito, aunque en el capítulo 3 toca más sobre esto, ya que lo menciona aquí conforme vamos estudiando, vamos a tocar este asunto. Todos hemos pecado. Vamos a leer Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ok? Si todos hemos pecado. También Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Filipenses 3:12 y 13: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Estos versículos nos hablan de una verdad
usted y yo somos pecadores. Ok, entonces, ¿cómo puedo presentarme ante Dios y a decirle, yo creo en ti, si somos malos? Ahora sí que, ¿con qué cara me puedo presentar ante Dios si soy pecador? A nosotros, nuestra justicia es ante la gente. Hacemos alarde, no, yo soy bueno, yo no soy como aquel, no soy como aquella, no soy como mi hermana, como mi hermano, no soy como mi vecino, yo no soy. Siempre tratamos de justificarnos. Y hasta cuando hacemos algo mal, pero ella comenzó. Háblele a mi esposa, ella es la que siempre me está causando problema. Y la esposa, tienen 7 hijos y dice, desde que nos casamos nunca nos hemos entendido. ¿Cómo que no? Por lo menos 7 veces se entendieron. Pero esa es la excusa de siempre. Nuestra justicia, yo no soy, es él, es ella. Hacemos buenas obras para calmar nuestra conciencia y tratar de presentar una justicia que sabe cómo le llama la Biblia a esa clase de justicia. A ver, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia. Me detengo aquí. Nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. ¿Cómo es un trapo de inmundicia? Un trapeador. Se vomitó el niño y hay que limpiar ese vómito. ¿Qué hace? Agarra el mechudo, agarra el trapeador. Qué rico huele, que va a oler ricos. Ojalá. Y luego tiene que agarrar ese trapo de inmundicia. Las hermanas cuando están lavando los trastes, hasta están cantando. Cuando están barriendo, solo Dios hacia el hombre feliz, cha, cha, cha. Pero cuando están limpiando el trapeador, se acabó el canto. Ni la doxología cantó siquiera por ser el final. No nos gusta tocar un trapo de inmundicia. Pero dice Isaías que nuestras justicias son como ese trapeador. Cuando usted se presenta ante Dios, Señor, mira, ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, mira, y yo, Señor, pues no me quedó de otra. Acuérdate, esa exhibición de justicia ante Dios no es más que un trapo de inmundicia. Porque nosotros somos malos. Hay un ejemplo en la Biblia, Adán y Eva. Ellos pecaron, le fallaron a Dios. Él dijo, no me coman del fruto de ese árbol, el día que coman van a morir. Y lo comieron, le fallaron, le desobedecieron a Dios. Y después, ¿qué hicieron? Su propia justicia. Dice Génesis 3:7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cubrieron su cuerpo con hojas de higuera. Esta clase de actos de buenas obras, de juicio propio, de sacrificio, es la justicia humana. Después, la mujer dice,
Cuando Dios le llama a Adán a cuentas, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué dijo Adán? Perdóname, Señor. Ella, es más, tú me la diste. Fíjese, le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Yo no. Su propia justicia, su trapo de inmundicia. Y luego la mujer, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Pues la mujer tampoco era una perita en dulce. Ella también dice, a mí me engañó ella. ¿Quién? La serpiente. La serpiente me engañó y yo comí. Justificándose. Esa es la justicia del hombre. Dios les ve a ellos con sus delantales que hicieron para cubrirse con hojas de higuera. Y va y mata a un borreguito y le quita la piel, y entonces les hace unas túnicas de la piel de ese cordero. Dice Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como diciéndoles, Adán y Eva, vengan, he hecho túnicas de piel de un animal, vístanse de ellas. Es la piel de un animal que murió por ustedes. Es un animalito que dio su vida para que ustedes queden cubiertos correctamente. Tengo esta ilustración aquí, mire. La cubierta de hojas de higuera hecha por ellos representa la justicia humana. Ellos cosieron hojas de higuera, las prepararon y se cubrieron. Eso es la justicia humana. Yo me justifico. Ella tuvo la culpa, él tuvo la culpa, la serpiente tuvo la culpa. Yo estoy bien. Esas son las hojas de higuera. Pero la cubierta de pieles de oveja sacrificada por Dios representa la justicia divina, hermanos. No está por demás que yo mencione que es exactamente lo que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo murió por nosotros, porque nuestra justicia ante Dios no valía de nada, no era nada, solo un trapo de inmundicia. ¿Cómo pretendemos acercarnos a Dios con esa justicia? No se puede, hermanos. No vale de nada lo que yo he hecho. Es que yo he hecho buenas obras, le he llevado comida, he llevado café al hospital, le he llevado ropa a la cárcel, ayuda a este asilo, a este orfanatorio. Yo he trabajado, pero es lo que tú estás exhibiendo, hojas de higuera nada más. Si usted tenía que entrar al cielo, ¿qué le diría a Dios? Si Dios le preguntara, ¿por qué crees que tienes derecho para entrar al cielo? Que Dios le dijera, es momento que entres a tu morada eterna. ¿Por qué crees que tienes derecho de entrar al cielo? ¿Qué le respondería a usted? Dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras ningún ser humano será justificado. Dice Corintios, si yo repartiera, Pablo le dice a los corintios, si yo repartiera todo mi dinero y se lo diera a los pobres, y en realidad en mí no hay amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De nada me sirve. Hasta si yo diera mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve.
nuestras justicias no sirven de nada. Por eso, repito, solamente el Evangelio pide dos cosas: la fe, creer que Cristo murió por tus pecados y que resucitó. Y por eso dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y es, hermanos, solo la fe, creer que yo no tengo nada que valga ante Dios, pero me apropio de la justicia de Dios. Agarro la justicia de Dios y la aplico a mi vida, y entonces ahora me presento ante Él no con hojas de higuera, sino con la piel de un cordero, y un cordero tan especial, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo murió por nosotros. Yo me presento ante el altar del Señor diciendo: Señor, aquí estoy, pero yo no he hecho nada que valga ante ti. Las obras buenas que yo he hecho ante ti son como el trapeador con el que trapeo la casa, trapo de inmundicia. Pero vengo a ti, Señor, reconociendo que Jesucristo, tu Hijo, murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y cuando yo me presento ante Dios, Él mira no mi justicia, porque eso no sirve. Mira la justicia de su Hijo Jesucristo. Y entonces, al ver esa justicia, que nosotros por la fe creemos en Jesús, creemos en Él, y esa fe hace que la justicia de Dios esté en nosotros. Dice el texto: el justo por su fe vivirá. Mis amados, esta mañana vamos a hacer algo diferente. Les invito a presentarnos ante Dios rechazando nuestra propia justicia. No. Olvídese las buenas obras, olvídese las ofrendas generosas que ha aportado para la obra de Dios. Eso le va a dar beneficio material, pero la entrada al cielo no la dan las buenas obras. Olvídese la forma como usted ha desempeñado el ministerio que Dios le ha dado. Desechemos nuestras propias justicias y adoptemos la justicia de Dios. Apropiémonos de la justicia de Dios para que Él perdone nuestros pecados y aplique el poder de Dios, que es el Evangelio, en nuestras vidas. Mire estos versículos, Filipenses 3, del 7 al 10. Vamos a leer estos versículos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Esto lo dice el apóstol Pablo. Las cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo quiero volver a leer estos versículos, hermanos, y que lo lea juntamente conmigo, para que desechemos nuestra justicia, nos apropiemos de la justicia de Dios, y entonces hoy, y repito, 5 de junio del 2022, usted pueda ver y vivir en su vida la aplicación del poder de Dios. Vamos a leer estos 4 versículos nuevamente. Filipenses 3 del 7 al 10, pero léalo fuerte todos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mi hermano, pregunté al principio de este estudio, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios en su vida? Ese es el primer paso. Pero para poder ver el poder de Dios, hay que hacer un lado nuestra justicia. Hay que llegar a Él y decirle: Señor, no tengo que ofrecerte. Mis logros, dijo el apóstol Pablo, lo tengo por basura. Eso no me va a meter al cielo. No voy a entrar al cielo con todos mis doctorados, mis maestrías, mis títulos. Lo único que me puede dar entrada y acceso al poder de Dios es la justicia de Dios aplicada a mi vida. Cuando me presento ante Él y le digo: Señor, yo no tengo ningún mérito, pero Cristo tiene todos los méritos, porque Él murió en la cruz por mis pecados, dio su vida. Y cuando creo eso, y cuando acepto por la fe que Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, y que está aquí con nosotros, aleluya, y que está dispuesto a morar en nuestro corazón, cuando yo acepto eso, entonces ¿sabe qué sigue? Una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Es poder de Dios para cambiar tu carácter. Es poder de Dios para cambiar tu matrimonio. Es poder de Dios para cambiar tu vida. Es poder de Dios para transformar tu familia. Es poder de Dios para quitar tu tristeza y tu temor. ¿Y por qué no? Poder de Dios para sanar tus enfermedades y prosperar. Pero mire, esa es la consecuencia. Yo no digo que Dios no va a prosperar, pero no es el evangelio que yo predico. Yo no predico prosperidad, prosperidad. Predico que si tú aceptas la justicia de Dios en tu vida, el poder de Dios te va a llevar a mucho más. Y no te vas a acabar lo que Dios te va a bendecir, pero no debes ir tras las añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Muchos se van buscando las añadiduras y olvidan la justicia de Dios. Pónganse de pie, hermanos.
Hoy yo deseo que Dios manifieste su poder en la vida de usted y de usted que está conectado en alguna red social. Es tiempo de ver el poder de Dios. Muchos todo el tiempo están quejándose. No puedo, no tengo, no avanzo, siempre triste, derrotado. Pues ¿qué evangelio has creído? ¿Cuál es el evangelio que tú has creído? A mí no me da vergüenza el evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, el evangelio que predicamos en esta iglesia es el evangelio de Dios, que es poder para transformar, poder para cambiar. Pero el error que hemos cometido muchas veces es que acudimos al Señor. Vengo porque quiero que me sanes. Vengo porque quiero que me ayudes. Vengo porque quiero que me bendigas. Hoy cambie. Hoy cambie. Hoy venga a decirle: Señor, en mí no hay mérito alguno. Yo no tengo nada. No tengo que ofrecerte nada, Señor. Vengo a reconocer que mi justicia no es nada. Quiero tu justicia aplicada en mi vida. De manera que cuando Dios mira el altar, no está viendo un montón de cristianos con su propia justicia, no. Está viendo tanta gente que ha aplicado en su vida la justicia de Cristo. Y dijo Jesús: mi Padre me da todo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si estamos con la justicia de Dios, entonces hoy usted verá el poder de Dios.